Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Breiner Alexis Salinas Trujillo, estudiante de enfermería del sexto semestre de la Universidad Antonio Nariño, y hoy les voy a hablar la importancia de nosotros como enfermeros en el momento de clasificar y determinar una úlcera por presión. Bueno, el día de hoy les voy a explicar qué es una úlcera por presión. Principalmente la úlcera por presión es una lesión de la piel y tejido subyacente producida por una presión y una pérdida de sustancias debido a un proceso isquémico originado tras el aplastamiento de los tejidos entre dos planos de resistencia. Bueno, para entender esto debemos entender de qué está conformada la piel. La piel está conformada por tres capas, principalmente es la epidermis, la dermis, la hipodermis y tenemos el músculo, ¿sí? Cuando hay un aplastamiento, como decía acá, aplastamiento de los tejidos entre dos planos de resistencia, quiere decir que estas tres capas de la piel están sometidas a una presión, como podemos ver acá. Acá podemos ver la piel que no está sometida, que está íntegra, y hay un buen transporte de esos vasos sanguíneos, hay un buen transporte de ese torrente sanguíneo, ¿sí? El cual pues lleva oxígeno, y como podemos ver acá está la presión, ¿sí? La cual hay una disminución de ese transporte de oxígeno, hay una disminución sanguínea, lo cual después por tiempo prolongado va a ocasionar una ruptura de la integridad de la piel, ocasionando una úlcera por presión, ¿sí? Al estar de esta posición, nosotros estamos haciendo que nuestra piel soporte el peso, ¿sí? Principalmente en la cabeza, oídos, hombros, codos, glúteos y talones, ocasionando que haya una úlcera por presión. Esencialmente, las úlceras por presión es cuando ya hay un daño y daño y una pérdida, ¿sí? Y una lesión, como decíamos acá, de la piel. Recordemos que la piel puede soportar peso, pero no prolongadamente. Bueno, seguimos acá con la fisiopatología de las úlceras por presión. Como les había dicho anteriormente, la piel puede soportar un peso, ¿sí? Pero no prolongadamente. ¿Listo? Acá vamos a entender qué es la presión, la fricción y deslizamiento vascular. ¿Listo? La presión como tal es la fuerza que nosotros ejercemos en nuestra piel, ¿sí? Ocasionando el aplastamiento tisular. Por ende, lo que va a ocurrir es que haga una disminución del flujo sanguíneo, como les había explicado acá. Haya una disminución del flujo sanguíneo y por ende haya una hipoxia, que es la disminución de oxígeno en nuestra sangre, ¿sí? Ocasionando pues la úlcera por presión. Posteriormente, si la persona ya tiene la úlcera por presión y sigue en la misma posición, pues va a ocasionar una necrosis, la cual va a ser la pérdida total, pues como tal, de estas capitas de la piel. La fricción, pues también es una fuerza que nosotros ejercemos en nuestra piel, producidas por roces, ¿sí? Y movimientos de arrastre. Y a esto se le atribuye pues la humedad, ¿sí? El sudor, cuando hablamos a nuestros pacientes y no los secamos muy bien, pues esto se le atribuye como tal y sería una úlcera por fricción, ¿sí? Lo cual aumenta pues que haya un aumento de la fricción y por ende haya, digamos, una pérdida de estas capitas de la piel. ¿Listo? Bueno, y deslizamiento vascular
Pues acá hay una combinación de las dos. Tenemos la presión y la fricción reflejada acá y acá nos dan un ejemplo. Por ejemplo, la posición Fowler, que provoca la presión y la fricción en el sacro, como lo veíamos acá anteriormente, ejercen una mayor presión en esta zona. Esta posición Fowler ejerce una mayor presión en esta zona, en la zona sacra, ocasionando pues la presión como tal, que es el aplastamiento de esos tejidos prolongado, ¿sí? Y a eso se le ocurre y se le atribuye la fricción, que es la humedad. Y como les decía anteriormente, si hay un aplastamiento y una humedad, pues ¿qué vamos a ocasionar? Pues como tal, una úlcera por presión. Bueno, como yo les había dicho anteriormente, hay unos estadios de úlceras por presión que están acá. ¿Sí? El estadio número 1, pues como tal, es cuando determinamos que hay una presión y una fricción. ¿Sí? Uno de los indicadores que nos arroja ese estadio 1 es que hay una inflamación, un enrojecimiento, ¿sí? De la zona, como podemos ver ahí, pues son los glúteos, lo cual va a ocasionar un poco de dolor, ¿sí? En algunas personas pues vamos a ver que ese pedacito va a estar como pálido, pues porque hay una disminución del flujo sanguíneo y una disminución de oxígeno en esa parte como tal, y no hay ningún daño. Acá no se va a presentar ningún daño como tal de ninguna de las capas de la piel. En el estadio número 2, pues como pueden ver, ¿sí? En el glúteo, como pueden ver, pues que hay una pérdida como tal ya de la epidermis y de la dermis, ¿sí? Ocasionando pues mucho dolor, inflamación. Ahí como tal, pues lo que debemos hacer como enfermeros es hacer que ese estadio no se prolongue, ¿no? Desde el primero, ¿no? Desde el primer estadio, como enfermeros debemos hacer que esas úlceras por presión no se prolonguen, ¿sí? En el estadio número 3, pues como tal hay una pérdida de la epidermis, de la dermis y de la hipodermis, ¿sí? Ocasionando pues mucho dolor, inflamación, ¿sí? Eso va a ser algo muy traumático para el paciente. Y en el estadio número 4, pues ya hay una pérdida como tal de la dermis, de la epidermis, dermis, hipodermis. Y en el estadio 4, pues vamos a ver un daño en el músculo, ¿sí? Ocasionando pues como tal una necrosis, como les explicaba anteriormente. Estos estadios, la importancia de estos estadios que nosotros como enfermeros las podamos determinar en el estadio número 1 para nosotros poder determinar acciones y ejecutar un mejor control de nuestros pacientes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Breiner Salinas, soy el enfermero a cargo de este servicio. Sí, señor. Bueno, el día de hoy me gustaría que su merced me conteste una serie de preguntas. Sí, señor. Bueno, ¿me regala su nombre completo, por favor? Mi nombre es Sergio Alejandro Araújo, Señor Sergio, ¿cuántos años tiene? 52 años. Enfermedad actual, señor Sergio. Yo no sé si la validez que tengo se cuenta. Es inválido. Sí, ¿Hace cuánto? desde hace 2 años que tuve mi accidente. Desde hace 2 años. Su merced, ¿cuántas horas permanece en su silla de ruedas? Casi todo el tiempo, caballero. Aproximadamente cuántas horas. Pues todo el día desde mi labor como docente, desde que trabajo todo el día, pues permanezco sentado en la silla de ruedas. ¿Cuenta con alguna ayuda para realizar sus labores? Sí, señor, cuento con la ayuda de mi esposa. Vale. Señor Sergio, ¿su merced se alimenta bien? Sí, señor, lo suficiente. ¿Desayuna bien, almuerza bien y cena bien? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Señor Sergio, ¿su merced por casualidad en los últimos meses ha subido o ha bajado de peso? Yo siento que he subido bastante de peso desde mi accidente para acá. Estoy re pesado.
¿Y sabes el motivo del por qué está subiendo de peso? Te voy a decir la verdad, lo que pasa es que soy docente, siempre suelo trabajar en las noches y pues al día del hambre voy y preparo algo y como. Por eso es que estoy así de gordo. Sergio, aproximadamente, ¿cuánto cree que ha subido de peso? Por ahí a 20, 30 kilogramos. Wow, bastante. Bueno, señor Sergio, ¿y el motivo de la consulta? Pues te voy a contar, el motivo de la consulta en el día de hoy es que siento que mi talón se está hinchando y pues mi esposa me comenta que se está poniendo rojo, un tono como enrojecimiento, no sé, algo extraño. Entonces me preocupé y vine el día de hoy. Listo, señor Sergio, vamos a revisar el talón. ¿Listo? Bueno, sí señor. Bueno, en el día de hoy tenemos acá al señor Sergio, que ingresa al servicio presuntamente por inflamación y enrojecimiento en uno de los talones del pie del lado izquierdo, ¿sí? El señor dice que tuvo un accidente como tal, el cual le impide la movilidad de las dos piernas, ¿sí? Lo cual el señor pues es inválido y está postrado en una silla de ruedas. Normalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues para determinar las causas que dependen de pronto de una escara por presión o de una úlcera por presión. Lo primero es determinar si el señor ha subido de peso, ¿sí? Excesivamente. El señor nos dice y afirmamos de que el señor está pesando 97 kilos y mide 1,56. Quiere decir que está en una clase de obesidad grado 2, ¿sí? Y como tal, pues eso impide aún más el desplazamiento y movimiento pues, del paciente, del usuario, en el momento del desplazamiento, ¿sí? Y aún más hace de que tenga un riesgo para adquirir úlceras por presión. Como podemos ver, el talón tiende a estar rojo, ¿sí? Es una de las primeras señales. Está inflamado, es una segunda señal que nos arroja como tal para adquirir esto. Es muy importante acá clasificar, ¿sí? Como tal el nivel de la úlcera, el estadio de la úlcera, como anteriormente les había explicado en el video, anteriormente en las sesiones pasadas les había dicho que las úlceras se clasificaban en estadio 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y que el estadio 1 pues era la señal de enrojecimiento, inflamación, y para nosotros poder clasificar que el señor está en el estadio número 1, nosotros tenemos que hacer una pequeña presión en el enrojecimiento, y si esa presión que estamos realizando no se torna blanca, es porque el señor no está teniendo una perfusión sanguínea en este sitio. Bueno, acá tenemos la escala de Waterhouse para la clasificación de úlceras por presión, ¿sí? Es una escala muy importante que nosotros los enfermeros la utilicemos para poder dar un diagnóstico oportuno como tal y hacer que nuestros pacientes no adquieran o pasen por estas úlceras por presión. Bueno, acá nos arroja y nos solicita sexo, pues es de sexo masculino, hombre. Edad, él tiene 52 años, entonces colocamos de 50 a 64 años. Complejo físico, peso, él está en obesidad. Continencia, no tiene nada, no clasifica esta puntuación. Afección dérmica, ¿sí? Tiene una piel seca. Movilidad, él está en silla de ruedas, ¿sí? Apetito, tiene un apetito normal. Nos da recuento total de la puntuación 11 y acá nos dice de 10 a 14 puntos, paciente en riesgo para adquirir úlceras por presión. De 15 a 19 puntos, riesgo alto de adquirir úlceras por presión. De 20 a 92 puntos, riesgo muy alto de adquirir úlceras por presión. Este cuestionario es muy importante que nosotros los enfermeros lo llevemos a cabo
con cada uno de nuestros pacientes que puede o está postrado en una cama para evitar que generen úlceras por presión y así pasar y así determinar y ejecutar una mejor acción en nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar de las recomendaciones que nosotros los enfermeros tenemos en el momento de hacer un buen abordaje a nuestros pacientes. Número 1, inspeccionar la piel. ¿Cómo y cuándo debemos hacerlo? Todos los días. ¿Por qué? Pues en llegada ocasión, si llegamos a determinar, digamos, un sitio de presión, pues que sabemos que es en el enrojecimiento de la persona, pues poder determinar y ejecutar una acción para que esta úlcera por presión no siga aumentando de su estadio. Segundo es limpiar la piel con agua y jabón, esencialmente agua tibia y un jabón neutro para evitar que hayan irritaciones en la piel. Tercero, minimizar los factores ambientales como la humedad y el frío, ya que esto hace que nuestros pacientes tengan una piel seca, lo cual va a hacer que generen unas úlceras por presión. Tratar la piel seca con hidratación es lo más prudente. 5. Evitar exposiciones como orina o heces fecales, ya que esto aumenta que nuestros pacientes desarrollen unas úlceras por presión o algún tipo de infección en la piel. 6. Reducir o minimizar la presión y la fricción con técnicas de posición. Como podemos ver acá, tenemos algunas técnicas de posición, las cuales es de cúbito dorsal supino, de cúbito lateral, cúbito prono ventral, posición de posición Trendelenburg, posición Fowler o semi-Fowler, nefrotomía, posición Rosser o Proiter, posición inglesa. Estas posiciones nos ayudan, como mínimo, pues hay algunos protocolos establecidos en algunas instituciones que como mínimo hacen que el paciente y nosotros los enfermeros tengamos que cambiar al paciente de posición como mínimo cada hora, ¿sí? Entonces esto es muy importante pues para determinar que el paciente no genere una fricción y una presión y pues así poder evitar como tal las úlceras por presión. Número 7, ejercicio pasivos o activos. Incluye el desplazamiento sobre las prominencias óseas, ya que estos ejercicios lo que nos ayudan es que nuestros pacientes puedan relajar el músculo y puedan así evitar una úlceras por presión o una úlcera sometida a una fricción.